En este capítulo vamos a estar hablando de consejos para cómo tocar todas las notas en el fagot, por lo menos del si bemol debajo del pentagrama en clave de fa hasta el do agudo. Es importante que cuando estemos tocando todas las notas del fagot que lo hagamos de manera correcta y bueno, aquí algunos consejos. Y bueno, la primera nota que vamos a tocar o que vamos a discutir es el si bemol grave, que básicamente tenemos que tapar todos los agujeros del fagot para que la nota salga por el agujero de la campana. Pero algo que puede ocurrir muchas veces es que la llave, la conexión del do y el re puede a veces soltarse un poco y ahí hace escapes, lo cual hace que el si bemol no responda. Por eso es importante, a mí me gusta que cuando voy a tocar el si bemol, el pulgar, el hueso, esté entre medio de la nota de do y el re. Y que así la punta del pulgar se encargue de el si natural y el si bemol. Yo sé que no todo el mundo tiene la movilidad del pulgar como yo, pero aún así, si no tienes tanta movilidad, es importante que entonces te enfoques en cómo rotar un poco el pulgar cuando estemos tocando el si bemol y si vamos a otra nota como lo sea el si natural. Ahora, para cambiar del si bemol al si natural, simplemente tenemos que alzar un poco la punta del pulgar. Ahora, hay mucha gente que quizás no tiene tanta movilidad en el pulgar, por eso tenemos que aprender un poco más a rotar el pulgar. Para el do, cuando estemos tocando la llave de do, que presionemos a la vez la llave de re, estando con el hueso en el medio de las dos notas. Como si estuviésemos tocando un do natural, pero le vamos a añadir la llave del do sostenido. Para tocar el re, especialmente si venimos de un do natural o un do sostenido, es importante que coordinemos el meñique con el movimiento del pulgar. Por eso a mí me gusta pensar más en el movimiento que pensar en las mismas notas. Para mí es como si estuviese rotando un tipo de, no sé, un lápiz entre el pulgar y el meñique. Y es importante que cuando estemos haciendo ese movimiento, que los dedos del medio no se muevan, como podemos notar aquí. Siempre es importante que si vamos de do sostenido o de do a un re, que resbalemos el pulgar, no lo alcemos. ¿Ok? Es como si estuviésemos tocando un re, pero le vamos a añadir el mi bemol o la llave de resonancia. Para el mi natural, aquí es donde yo tengo ciertas opiniones y es que a mí me gusta utilizar la llave de octava a la vez que utilizamos el mi natural. Ahora, algunos de ustedes habrán notado que cuando tocamos la llave de mi, eso activa la llave de octava, porque para eso es el mecanismo que tenemos aquí al lado del fagot, que cuando presionamos el mi, podemos ver que la llave de la octava se presiona también. Pero el problema es que cuando estamos tocando algo rápido o si estamos haciendo muchos intervalos, pues cuando tocamos el mi y vamos a un fa, pues ese cambio de pulgar, de estar flotando a ir a la llave de octava, pues lo podemos evitar si ya tenemos el dedo en la llave de octava. Fa natural es alzando la llave de mi, pero aquí tenemos que activar la llave de octava porque si no va a haber un escape en el túnel. Para el fa sostenido es bastante similar al fa natural, pero le vamos a añadir la llave de fa sostenido en el pulgar. Es importante que usemos la del pulgar y no
la del meñique porque la del meñique es la posición alterna. Y claro, habrá momentos que vamos a tener que utilizar el fa sostenido alterno, pero este no es el caso. En adición, el fa sostenido lo podemos tocar sin el meñique si estamos presionando la llave de fa sostenido. Yo normalmente no recomiendo mucho que hagamos esto, especialmente en la primera octava, porque puede ser un mal hábito y también normalmente cuando tocamos un fa sostenido y vamos haciendo una escala bajando, pues normalmente tenemos que ya utilizar la llave de fa. So que yo les recomiendo que siempre usen el fa sostenido con el meñique también, aunque no sea necesario. Para el sol es básicamente alzar el fa sostenido y el fa si lo tienen puesto. El la bemol, esto es importante que utilicemos el la bemol del meñique, porque aunque hay una llave alterna que es el la bemol del pulgar, ese no es la posición normal, sino que esa es la alterna. Y yo sé que a veces si tenemos maestros que son clarinetistas o oboístas, nos enseñan posiciones alternas que no son las correctas. Pero en este caso, el la bemol que debemos utilizar normalmente es el la bemol del meñique. Para el la es lo mismo, alzamos el la bemol y la llave de sol para tener el la. Para el si bemol, pues es como si estuviésemos tocando el la, pero le vamos a añadir la llave de si bemol. Ahora, hay dos llaves de si bemol en el fagot. Una de ellas es el tercer dedo de la mano derecha. Este no es la posición que yo recomiendo porque esta es la posición alterna. Y es bien similar al oboe, por eso si tenemos un maestro de oboe puede que nos enseñe esa posición, pero esa no es la posición correcta en el fagot. Se recomienda que utilicemos el pulgar para eso. Para el si natural, alzamos la llave de si bemol y la de el segundo dedo para entonces tener un si natural. Para el do, alzamos el primer dedo de la mano derecha. Para el do sostenido, aquí es importante que quizás al principio sea un poco complicado, pero es importante que presionemos la llave de octava, la llave de do sostenido, que es la llave que está por encima de la llave de octava, y que presionemos también la llave del re grave. Es importante que hagamos esto porque si no, la calidad del sonido cambia y se afecta por eso. Y también la afinación se afecta un poco. Si al principio no sabes cómo manejar las tres llaves a la vez con el pulgar, yo normalmente recomiendo que presionemos la llave de octava a la mitad del pulgar, de manera que la punta del pulgar esté simplemente a acceso de bajarla y ya tenemos el do sostenido. ¿Ves? Y también a mí me gusta hacer cierta curvatura así, de manera que el hueso cubra la llave de octava, la punta cubra el do sostenido y esta parte de aquí cubra la llave de re. Ahora, yo sé que no todo el mundo tiene la movilidad que yo tengo en el pulgar, pero aún así, si no tienes mucha movilidad, el concepto de poner la llave de octava más o menos en esta parte del dedo aplica. Para la próxima nota que es el re natural, lo que tenemos que hacer es alzar el do sostenido y el re grave y nos quedamos con la llave de octava, importante que estemos presionando la llave de octava y básicamente alzamos el tercer dedo de la mano izquierda. Para el mi bemol es una de las notas más problemáticas del fagot y por esta razón tenemos que utilizar a veces estabilizadores, o sea, llaves en adición para que entonces la afinación se estabilice.
Hay muchas maneras. La posición normal del mi bemol es uno y 3, pero en algunos fagotes y algunas cañas puede ser un poco alta o desafinada, muy desafinada. Y por eso lo primero que a mí me gusta hacer es experimentar añadiendo la llave de resonancia. Si la llave de resonancia no te ayuda o no mejora la nota, pues podemos añadir a eso en la mano derecha el segundo dedo y el si bemol. Esto normalmente estabiliza bastante la nota. Pero el problema de esa posición es que es un poco alta. O que si tu tendencia es de estar un poco alto, pues no utilices eso, sino que vamos a utilizar el si bemol y el primer dedo. Esa posición es un poco más bajita y creo que te puede ayudar en estabilizar la afinación del mi bemol. Para el mi natural es bastante sencillo, es solamente el primer dedo de la mano izquierda y la llave de octava. Para el fa natural es bastante sencillo también, simplemente alzamos todos los dedos excepto la llave de octava. Eso sí, tenemos que notar que cuando tocamos el fa, tratemos de no alzar mucho los dedos, porque el problema es que si vamos a tocar un solo, un fa sostenido, tenemos que poner casi todos los dedos otra vez. Porque si tenemos los dedos muy lejos, pues se nos va a hacer difícil el cambio. Para el fa sostenido de cuarta línea, normalmente se toca igual que el fa sostenido grave, pero en esta vez no tenemos que utilizar el meñique en la llave de fa porque normalmente si estamos tocando en el cerca del registro, ninguna de las notas requiere que tengamos ya puesto la llave de fa natural. Al igual que el fa sostenido grave, este fa sostenido tiene alterno el meñique, la llave de fa del meñique, y no se nos olvide que tenemos que utilizar el medio hoyo para esta nota. También el fa sostenido, la manera correcta de tocarlo es el medio hoyo tiene que ser más abierto que cualquiera de las otras notas que requieren medio hoyo. So que estemos pendientes que si se nos raja la nota es que tenemos que utilizar más medio hoyo. Para el sol natural es básicamente como si estuviésemos tocando el sol grave, pero le vamos a añadir el medio hoyo, le vamos a añadir la llave de resonancia y la llave de octava. También esta nota, ya que suena bastante alta en general, es recomendado que utilicemos una embocadura mucho más redonda que en cualquiera de las otras notas previas a esto. Para el la bemol es básicamente como si estuviésemos tocando el la bemol grave, pero le vamos a añadir el medio hoyo y seguimos con la llave de octava. Es importante que utilicemos la llave de octava para esta nota porque esta es la última nota que va a utilizar la llave de octava hasta luego en el registro. El la básicamente se toca igual que el la grave, pero esta vez simplemente sin la llave de octava. Al igual que el la que se toca igual en el registro grave como en el agudo, excluyendo la llave de octava, lo mismo pasa con el si bemol, el si natural y el do natural. Para el do sostenido, esta tiene muchas posiciones disponibles, pero normalmente cuando estoy empezando a enseñar esta nota me gusta utilizar la posición básica que es básicamente como si estuviésemos tocando la octava baja, pero sin la llave de octava. Esta nota suena un poco muda, un poco oscura y tapada, pero si utilizamos el aire bien, la podemos mezclar con las notas siguientes y las que anteriores. En adición a eso tenemos el do sostenido alterno, tenemos varios do sostenidos alternos. El más brillante es el que utilizamos la llave de do sostenido solamente, no vamos a utilizar la de re grave.
y le vamos a añadir 1, 2, 3 en la mano izquierda y en la mano derecha vamos a añadir el 2, 3 y el meñique en el 4. Esta posición es un poco brillante, pero si estamos sonando muy bajitos, pues esto nos va a ayudar a que suene un poco más alto. La última posición alterna del do sostenido, aunque hay algunas otras más, pero no voy a discutir, es la que le llamamos de resonancia y es utilizando la llave de do sostenido sin el re grave, 1, 2, 3 en la mano izquierda y en la mano derecha 1, 2, 3, 4 y el si bemol. Para re es igual que la octava baja, pero sin la llave de octava. En el mi bemol es cuando el registro del fagot se empieza a complicar un poco, pero todavía es bastante manejable y para el mi bemol lo que vamos a hacer es simplemente añadir el 1, 2, 3 en la mano derecha. Para el mi natural mantenemos la mano derecha igual, pero vamos a bajar el tercer dedo y vamos a alzar el segundo dedo de la mano izquierda. Y es importante que del mi en adelante, todo lo que le sigue, utilicemos la llave de mi bemol o la llave de resonancia. Siempre. Para el fa es como si estuviésemos tocando el mi anterior, mi natural anterior, pero vamos a subir el tercer dedo de la mano derecha. Para el fa sostenido tenemos algunas opciones. Una de ellas, la regular, la que yo siempre enseño primero, es el fa sostenido estándar que es 2, 3, resonancia siempre, nada en el pulgar izquierdo, 1, 2 y 4 en la mano derecha. A veces esta posición tiende a rajarse si tenemos la embocadura muy relajada, pero por eso me gusta utilizarla al principio porque nos podemos enfocar en cómo estamos utilizando el aire y la presión de aire para que la nota salga. La próxima posición alterna a este fa sostenido es utilizando el 2, 3 y resonancia, nada en el pulgar, y 1, 2 y si bemol, a lo contrario de el fa en la posición antes discutida. También esta nota, para evitar que se raje, lo que podemos hacer en las últimas dos posiciones discutidas es que podemos alzar el tercer dedo de la mano izquierda en cualquiera de esas dos posiciones y esto evitará que las notas se rajen. Algo que es importante de notar que quizás uno dirá, bueno, ¿y por qué no utilizamos esa posición todo el tiempo? O sea, si evita que se rajen las notas. La razón es que si estamos tocando algo bien rápido, el cambio de dedo de este tipo de movimiento normalmente es bastante complicado y nos puede retrasar nuestro progreso en el fagot. Para el sol natural, simplemente vamos a utilizar el medio hoyo, el segundo dedo, el tercer dedo de la mano izquierda, la llave de resonancia y vamos a incluir la llave de octava. ¿Por qué? Porque todas las notas que tienen medio hoyo necesitan utilizar la llave de octava. La razón es que básicamente la llave de octava lo que hace es un escape en el tudel, pero si tenemos medio hoyo ya tenemos el escape aquí, so que no lo necesitamos en el tudel y tenemos que taparlo. Esto ayuda con la respuesta y con la resonancia de las notas. Entonces en la mano derecha vamos a tener el primer dedo y el cuarto dedo en la llave de fa. Para el la bemol tenemos medio hoyo, lo cual significa que tenemos que utilizar la llave de octava también, ¿ok? Es medio hoyo, segundo dedo, tercer dedo, resonancia, porque todas las notas después, incluyendo el mi, después del mi, lo van a utilizar. Tenemos la llave de octava y en la mano derecha simplemente es el tercer dedo en la llave de sol.
Para el La, aquí es un poco más complicado. Tenemos que cerrar el medio hoyo, 2 3 resonancia. Y en el pulgar vamos a presionar la llave de do sostenido y la que está por encima del do sostenido, que es la llave de La, porque esta es la llave para tocar el La, por eso es que tenemos que presionarla. Y en la mano derecha se mantiene igual, con el tercer dedo en la llave de Sol. Para el si bemol, la mano izquierda básicamente se mantiene igual y en la mano derecha vamos a tocar básicamente lo opuesto al dedo que teníamos, porque en el la era solamente el tercer dedo de la mano derecha, y ahora vamos a utilizar uno 2 y 4. Para el si natural, tenemos que utilizar el número uno, el dedo número uno cerrado, 2 resonancia. Y en vez de utilizar la llave de do sostenido y la, vamos a utilizar la que está por encima de ella, que es la llave de do, que es esta. Y en la mano derecha vamos a tener uno 2 y 4. Normalmente esta nota se enseña con el si bemol también, pero si notas que el si sale muy alto, pues puedes tocar la nota sin el si bemol y va a sonar un poco más bajita. Por último tenemos el do natural, que esta es la nota de la consagración de la primavera. Y esta nota se toca con utilizando el primer dedo nada más, sin medio agujero. La llave de do del pulgar, que aprendimos con el si natural. La llave de resonancia siempre. Uno 2 y 4. Y el si bemol en la mano derecha. También esta nota se puede tocar sin el si bemol para que suene un poco más bajita, pero esto afecta normalmente el ataque a esta nota. Y bueno, con esto concluimos este video de todas las notas del fagot, casi todas las notas. Yo sé que hay más notas por encima, pero estas son las notas básicas que debemos aprender en el fagot. Y yo sé que es un video largo, pero este video está hecho para que lo utilicen de referencia en caso de que se lo olvide cómo utilizar o cómo tocar cierta nota en el fagot. Y este video espero que les sea de ayuda.